Hola de nuevo, bienvenido a esta actividad en la que voy a presentar el proceso recomendado para definir los datos y condiciones de frontera y realizar la simulación bidimensional en condición de flujo no permanente. Vamos a ver la definición de la información de flujo y de frontera muy similar a como lo hicimos en la actividad de simulación de flujo no permanente en una dimensión. Luego vamos a configurar el plan de simulación, vamos a ver las variables y características que podamos modificar, las ecuaciones que podemos seleccionar para la modelación 2D y vamos a configurar los intervalos de tiempo variables. Pueden dejarse fijos o pueden dejarse variables, vamos a ver qué es eso y ejecutar la simulación. Lo primero entonces que vamos a hacer es configurar los valores o información del flujo no permanente. Vamos aquí al botón de información de flujo no permanente o visualizar y editar la información de flujo no permanente. Vamos a crear el nuevo archivo. Vamos a ponerle aquí a steady flow o así en steady 2D. Ok. Aquí una vez creado el archivo de información, vemos nuestras condiciones de frontera aguas arriba y aguas abajo, que son las dos condiciones que trazamos para el perímetro 1, que es como se llama nuestra área bidimensional. Aquí pues definiremos las condiciones de frontera para cada una de las líneas de boundary condition. Aguas arriba pues podemos agregar una profundidad normal o podemos agregar un hidrograma, perdón, aguas abajo, flujo uniforme o profundidad de flujo uniforme o profundidad normal, un hidrograma de salida o una curva de estación si la tenemos, o un hidrograma de estación más bien. Y aguas arriba, upstream, podemos también utilizar las mismas condiciones de frontera. Para este ejercicio vamos a poner aguas abajo una profundidad normal. Tenemos que agregar la pendiente de la línea de energía o de factor o de fricción. Vamos a dejarle una pendiente de 0,0015, que se parece un poco a la pendiente que tenemos en el terreno. Y aquí voy a volverlo a abrir. Aquí me pregunta que si queremos calcular la profundidad normal por separado para cada una de las caras de nuestras celdas o de nuestra malla, o que si lo queremos hacer el cálculo completo para la sección de salida en función de la línea de boundary condition o la línea de condición de frontera que trazamos aguas abajo. Pues ya depende de las características de la modelación y qué sean las condiciones de frontera. Yo le voy a pedir aquí que la calcule completa para toda la línea de condición de frontera aguas abajo, o sea, para todo el cauce principal, que estime la profundidad normal. Y aguas arriba vamos a agregar el hidrograma. Vamos aquí, me pregunta que si quiero borrar la profundidad normal que antes le había puesto. Aquí venimos a configurar el hidrograma. Podemos usar el tiempo de simulación o podemos fijar el tiempo de simulación. Vamos a ponerle hidrograma cada minuto. En el material del curso, en el repositorio, encuentran el archivo del hidrograma. Lo voy a abrir, es este de acá. Aquí lo abrí. Tenemos hidrogramas para periodos de retorno 233, 10, 25, 50 y 100 años. Entonces vamos a hacer este ejemplo con los datos del hidrograma para un periodo de retorno de 50 años. Aquí vamos a ver que tiene en total 7201 pulsos, que es lo que debo ingresar aquí en el número de ordenadas en nuestro hidrograma 7201. Lo voy a modificar, le puedo poner la fecha de inicio para que coincida con mi modelación, o le puedo fijar una fecha específica. Vamos a ponerle 1 de enero del 2023 a las 00 horas. Ahora sí podemos ir al Excel, revisar y copiar la información que tenemos del hidrograma.
nos queda aquí guardado. Le puedo dar clic aquí en Plot Data o mostrar el esquema o esquematizar la información, como quieran. Y veo el hidrograma, lo puedo revisar el caudal pico que está en 20,2 más o menos, 20,2 metros cúbicos por segundo. El tiempo de la modelación son 5 días o del hidrograma. Y finalmente vamos a poner aquí una pendiente de la línea de energía, que eso pues puede modificarse al revisar las simulaciones, pero se lo vamos a poner de 0,0015 para que pueda distribuir el hidrograma en toda la línea de condición de frontera aguas arriba. Le voy aquí a poner la descripción. Flujo no permanente para el modelo 2D. Y recordemos que si queremos evaluar diferentes periodos de retorno, tendremos que crear un archivo de información de flujo. En este caso el archivo se llama Anesthetic 2D, pero si quiero crear otro periodo de retorno, debo crear un nuevo archivo en File, Nuevo, guardar este primero. Con el otro periodo de retorno le podemos cambiar el nombre, le podemos poner aquí en el nombre, aquí lo podemos renombrar, le voy a dar Rename. Entonces este es Anesthetic 2D para TR50 años, TR50. Le va a cambiar ahí el nombre, lo va a guardar de una vez, entonces aquí le cambiamos el nombre, y si quiero crear otra información o establecer información para otro periodo de retorno, creamos un nuevo archivo de flujo no permanente. Aquí pues para este ejemplo no tenemos más condiciones de frontera, recordemos que podemos tener otras condiciones de frontera como canales laterales o áreas de acumulación u otras áreas 2D que, que tengan conexión de alguna forma con el área de mi modelo principal. Entonces, bueno, aquí guardamos, hicimos algún otro cambio, cerramos y ya podemos ir a definir el plan de simulación. Eso lo hacemos aquí en este icono. Entonces abrimos aquí, se nos abre esta ventana, vamos a cerrar aquí el Excel. Se nos abre aquí la ventana de análisis de flujo no permanente. Aquí igual vamos a ir a archivo, nuevo plan. Dice que si desea que guardemos el plan que aparece aquí por defecto, le vamos a decir que no, porque como ya hemos definido geometría y condición o archivo de flujo no uniforme, entonces me está diciendo que si quiero guardar este. Puedo también hacerlo desde guardar como. Entonces vamos a darle aquí un nombre. Vamos a poner Anesthetic Plan 2D y un identificador. 2D y vamos a poner aquí TR50 para acordarnos que era el plan de modelación de 50 años de periodo de retorno. Le podemos agregar aquí una descripción, simulación 2D o bidimensional, flujo no permanente, canal natural. Aparte de la descripción, en esta ventana podemos revisar que el archivo de geometría sea el correcto, el adecuado para nuestra modelación, lo mismo el archivo de flujo no permanente. Luego vamos a seleccionar las características o programas de modelación, es el preprocesamiento geométrico. Algunas personas recomiendan correr primero este para revisar que no haya ningún problema. Voy a correrlo aquí a modo de ejemplo para revisar que no haya ningún problema con la geometría. Una vez el preprocesador geométrico pues haya corrido correctamente o se haya ejecutado sin problema, pues podemos agregar los demás programas o módulos de la simulación. Entonces la simulación de flujo no permanente, si tenemos transporte de sedimentos lo podemos agregar, el postprocesador y la creación o no de mapas de inundación. Luego vamos a revisar la definición de los tiempos de inicio y fin. Entonces vamos a dejarlo igual que el hidrograma que tenemos de entrada, 1 de enero del 2023 a las 00:00 y que termine el 6 de enero
del 2023 a las 00:00. Finalmente tenemos aquí el intervalo de cálculo, que si lo queremos fijo, aquí está por defecto de 1 minuto. Ya miramos cómo volverlo, cómo modificar este para que sea variable. Le podemos dar a clic en los 3 botoncitos, nos va a abrir esta ventana, o podemos ir desde opciones, opciones de cálculo y tolerancias. También se abre la misma ventana, ya la vamos a revisar qué es lo que tiene, pero desde esa ventana podemos generar intervalos de tiempo de cómputo de simulación variables en función de los números de currante. ¿Qué más vamos a definir acá? El intervalo del hidrograma de salida. El hidrograma de entrada está cada minuto. Vamos a decirle que el hidrograma de salida lo requerimos cada 10 minutos. Obviamente, entre menor sea el tiempo de los datos de salida, del hidrograma de salida, de los mapas de salida, de los resultados en general, y dependiendo del intervalo de cálculo de simulación, pues vamos a tener un mayor o menor esfuerzo de la máquina en el procesamiento o en el método numérico que utiliza para resolver el sistema de ecuaciones y resolver la malla 2D. Entonces vamos a dejarlo así para el ejemplo. Hidrograma de salida cada 10 minutos, los mapas cada hora y los outputs de salida detallados también cada hora. El archivo de salida se va a guardar como hrras sección 4.dss, que queda guardado en la carpeta de nuestro modelo. Ahora sí miremos las opciones de configuración. Vamos a opciones, opciones de cálculo, configuración. Aquí encontramos tolerancias, opciones generales. Podemos definir opciones de cálculo, las ecuaciones que queremos utilizar para la modelación bidimensional, tolerancias, etc. Estas son características para modelaciones 1D, estas para modelaciones mixtas, y aquí están las opciones del flujo bidimensional, que es lo que vamos a utilizar o revisar, y ahorita vemos las opciones avanzadas para los pasos de tiempo. Y cuando venimos aquí a las opciones bidimensionales encontramos parámetros del método numérico como θ, el θ warmup, las tolerancias que vienen por defecto. Estas son las que están por defecto y estas son las que puedo asignar para el modelo que estamos realizando. Y luego viene quizás lo más relevante, que es el conjunto de ecuaciones que vamos a utilizar. Recordemos que pues aquí estamos utilizando las ecuaciones de onda difusiva. Podemos utilizar las ecuaciones de onda difusiva o podemos utilizar las ecuaciones de Saint-Venant o llamadas en la modelación numérica bidimensional Shallow Water Equations, o traducido al español sería algo así como ecuaciones de aguas poco profundas, conocidas como SW. Dentro de las de SW hay 3 opciones. Está la aproximación de inercia local, vamos a abrirlas acá. La onda difusiva, bueno, ya describimos en un momento cada una, pero estas 3 son con las ecuaciones de Saint-Venant o SW completas, o sea, full momentum. En las versiones anteriores de Heggras aparecía o decía full momentum. Esta es la original y es un poco más rápida, y esa original resuelve o tiene un enfoque para la advección euleriano-lagrangiano, la ELM. Entonces el la E y la L hacen referencia a euleriano-lagrangiano. Esta es la que estaba en las versiones anteriores del Heggras, la que aparecía como full momentum, y pues en la mayoría de casos en las que se utilizan las ecuaciones completas, las SW, pues son bastante buenas y precisas. Esta es la más reciente, EM. Esa M tiene un enfoque para la advección euleriano. Entonces puede ser más precisa para ciertas características o condiciones particulares. Y el LIA tiene una aproximación de inercia local. La diferencia principal entre la ecuación de onda difusiva y las de SW
es que las de SW contienen los componentes de aceleración local y aceleración convectiva en el flujo. En la onda difusiva no se incluyen esos componentes. Una recomendación que se hace cuando se quieren utilizar las ecuaciones SW es inicialmente hacer una modelación con onda difusiva. Una vez corra el modelo, si no se tiene ningún problema, se procede a hacer la modelación con SW. Cuando hay cambios significativos entre los resultados, entre onda difusiva y SW, quiere decir que SW es mucho más preciso que el método o las ecuaciones de onda difusiva. Cuando no hay mucha diferencia, pues quiere decir que uno podría utilizar fácilmente los de onda difusiva. Lo mismo cuando se va a utilizar el ELM o el enfoque euleriano-lagrangiano o el EM, que es un poco más estricto o conservador del momentum como tal, pues uno puede hacer primero la simulación ELM y luego la EM y comparar sus resultados, comparar un poco los resultados. Pueden hacer análisis eh, de muchos tipos en puntos específicos o secciones específicas del modelo para ver la diferencia en el conjunto de ecuaciones que se utilizan. Otro dato es que cuando se utiliza el modelo SW, que es mucho más conservador que del momentum, que en la de onda difusiva, es normal que requiera más pasos de tiempo o tiempos de paso, perdón, más pequeños. Ahorita le definimos un tiempo de cómputo de 1 minuto. Ahorita vemos que lo podemos poner variable también, pero comúnmente se requieren pasos de tiempo más pequeños y tiempos de ejecución o de simulación total mucho más largos. ¿Cuándo usar las ecuaciones completas? La de Full Momentum, Shallow Water Equation, SW o traducido, como dije ahorita, ecuaciones de aguas poco profundas. Entonces, algunas recomendaciones para utilizar las ecuaciones de SW es cuando haya alta variación en la dinámica de ondas de flujo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer simulaciones con rompimiento de presas o modelaciones de flujos instantáneos, cuando existen contracciones o expansiones muy bruscas en el modelo, cuando hay canales controlados por mareas en bahías, estuarios o ríos de alto oleaje, cuando se hacen modelaciones de propagación de ondas por aperturas o cierres instantáneos de compuertas, por ejemplo, cuando hay sobreelevación de la lámina de agua en canales sinuosos con curvas muy cerradas y que nos interese conocer datos específicos de resultado en esas curvas. Cuando tenemos velocidades y alturas de lámina detalladas o queremos obtener velocidades y alturas de la lámina de agua detalladas en la modelación de estructuras o cuando queremos modelar al detalle resaltos hidráulicos. En ese caso, quizás vale la pena hacer la simulación con las ecuaciones completas de Full Momentum o SW. Las ecuaciones por defecto son las de difusión, como mencioné ahorita, que se ejecutan mucho más rápido y son por lo general mucho más estables, mucho más estables. Otra característica es que si escogemos las ecuaciones de SW, podemos incluir o no la modelación de la turbulencia. Aquí hay dos metodologías, conservativa y no conservativa, o simplemente seleccionar que no queremos modelar la turbulencia. Y también podemos modelar el efecto Coriolis. Y se va a habilitar esta casilla para que pongamos la latitud de nuestro proyecto y así el modelo considere el efecto Coriolis si lo deseamos. También podemos seleccionar aquí la cantidad de núcleos que queremos que nuestro equipo utilice en el procesamiento y podemos seleccionar la metodología pues, de la solución de las ecuaciones, que por defecto viene la metodología de Pardiso, que es directa. Está la iterativa
Y bueno, hay dos nuevas metodologías. Esta última es nueva. Está la metodología iterativa o la matriz iterativa para la solución del sistema de ecuaciones o de los métodos numéricos. Y finalmente podemos seleccionar aquí eh, uno de los tres solucionadores que tenemos de las matrices. Tenemos dos tipos, la directa que viene por defecto, la de Pardiso, o las indirectas. Los solucionadores directos lo que hacen es calcular la solución final en un número finito de pasos y no requiere de una suposición inicial. Estos simuladores directos lo que hacen es producir soluciones muy precisas y son bastante buenos, muy robustos las metodologías. Por eso es que Pardiso pues viene como el solucionador predeterminado para, para la modelación o simulación bidimensional en GEGRAS. Este método de Pardiso tiene más ventajas, como que no requiere más parámetros especificados por el usuario. Si seleccionamos uno de los métodos iterativos, aquí a cambiarlo, pues me va a pedir una serie de coeficientes pues, que vienen por defecto, pero pues tenemos que entender en qué consiste el método y cómo definir estos coeficientes de mínima y máxima iteración, o en el caso de seleccionar este otro método iterativo, pues me pide el SOR de el precon. No, retomo. Y finalmente podemos aquí seleccionar, o el usuario puede seleccionar uno de los tres solucionadores de matrices que tiene el sistema o el programa. Por defecto viene el método directo y vienen dos métodos iterativos. En el caso del método directo, que es conocido como Pardiso o el método de Pardiso, que viene por defecto en el GEGRAS, porque suelen ser o suelen dar soluciones muy precisas y es un método bien robusto. Lo que hace el método directo es calcular la solución final en un número finito de pasos y no requieren de una suposición inicial. Otra ventaja es que no requieren ningún otro parámetro especificado por el usuario. En el caso de los métodos iterativos, generalmente se requiere menos memoria porque a diferencia del método de Pardiso o del método directo, la estructura de la matriz no cambia durante el proceso de iteración. Además, los solucionadores iterativos utilizan multiplicaciones de matrices y vectores que se pueden paralelizar de manera eficiente. El mayor inconveniente cuando utilizamos métodos iterativos es que la convergencia o la tasa de convergencia depende de gran medida del número de condición de la matriz de coeficientes. O sea, las que tenemos aquí abajo. O sea, yo selecciono aquí este método y pues la eficiencia o la convergencia depende de estos datos o del número de condición de la matriz de coeficientes. Si las matrices o la matriz de coeficientes está mal condicionada, pues es posible que el procesador o el solucionador iterativo no converja en absoluto. Y la eficiencia de ese solucionador iterativo pues depende también del tamaño y el número de condición de la matriz. Y bueno, entre estos métodos iterativos, el SOR se conoce como SolverWorks de nuevo. Y de estos dos métodos iterativos, el SOR se conoce como Successive Over Relation, o traducido al español sería algo así como relajación excesiva sucesiva, y el otro, el FGMRES, por sus siglas es Flexible Generalized, por sus siglas en inglés es Flexible Generalized
minimal residual with SOR or with successive or over relax. De nuevo. Y entre los métodos iterativos tenemos entonces el SOR, por sus siglas en inglés, Successive Over Relaxation, o traducido al español sería relajación excesiva sucesiva, y el FGMRES-SOR, que eso es del mismo anterior, de sus siglas Flexible Generalized Minimal Residual, o traducido residuo mínimo generalizado flexible, pues son métodos que uno es precondicionante del otro. ¿Cómo así? Si quiero utilizar el FGMRES, debo haber corrido primero en mi modelo con SOR, con relajación excesiva sucesiva, y después sí poder ejecutar el FGMRES. En el caso del SOR, pues es recomendable cuando el tamaño de las celdas es entre pequeño y mediano, entre unas 5.000 a unas máximo 50.000 celdas, porque entre más grande sea la malla, o entre mayor cantidad de celdas tengamos en el flujo bidimensional o en nuestro modelo bidimensional, más iteraciones se tendrán que hacer para que encontremos convergencia en el modelo o en la simulación. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a utilizar el método por defecto, el método directo de Pardiso, y vamos a hacerlo inicialmente con onda difusiva. Ahora revisemos los intervalos de tiempo variables, que es aquí en la pestaña de control avanzado de pasos de tiempo. Entonces, por defecto viene el tiempo fijo, que es el que definimos aquí atrás, de 1 minuto, pero lo podemos poner ajustado. Las versiones más recientes de GECRAS permiten definir este tiempo autoajustable basado en la condición de current. Eso pues lo que permite es optimizar la precisión numérica de los valores calculados a partir de las ecuaciones hidráulicas del modelo, dependiendo de si utilizamos SW u onda difusiva. Ese criterio pues lo que hace es evaluar el espacio entre las secciones transversales o el tamaño de las caras de las celdas. En este caso definimos el tamaño de las celdas de 5 metros, y la velocidad de onda del flujo. En general, el intervalo de cálculo debe ser igual o inferior al tiempo en el que el tiempo que el agua necesita para moverse entre una sección a otra o de una celda a otra. En modelos con múltiples secciones transversales o con celdas muy pequeñas, la utilización de esta condición puede causar que el modelo requiera mucho tiempo, un largo tiempo o un mucho mayor tiempo en la simulación. Y para el caso en que la distancia entre dos secciones transversales, o en este caso en un modelo 2D, la distancia entre los lados de una celda sea muy grande, el número de current debe ser menor a 1. Entonces, GECRAS tiene dos metodologías para aplicar el criterio de current. El primero está basado en la velocidad de la onda, aquí está, y el segundo basado en el tiempo de permanencia del flujo en el volumen de control. Aquí se ven las ecuaciones. Aquí es velocidad en la cara multiplicado por el paso de tiempo dividido por la distancia entre celdas. En este caso no está en función de la velocidad, sino que está en función del volumen. Está la salida de la celda, el paso de tiempo y el volumen de la celda. Entonces, ¿cómo definimos el current máximo y el mínimo? Él obviamente hace el cálculo de acuerdo a cada una de las metodologías para cada una de las celdas, porque cuando refinamos las celdas todas son diferentes, y las velocidades pues son diferentes, y el valor del paso del tiempo dependerá de un mínimo y un máximo de current que definamos. ¿Cómo definimos esos mínimos y máximos? Depende del tipo de ecuaciones que utilicemos para resolver el modelo. Y si utilizamos las ecuaciones de SW o San Venant Full Momentum o Shallow Water Equation o ecuaciones de aguas poco profundas, como quieran,
se recomienda utilizar valores de current de máximo 3 y aquí lo podemos poner entre 1 como mínimo o -1 entre -1 y 3. Si utilizamos las ecuaciones de onda difusiva, esto se recomienda que esté entre 2 y 5, el criterio de current. Cuando utilizamos el conjunto de ecuaciones de SW por el método euleriano, que es el último, el SWEM, voy a volver aquí un momento. Si aquí seleccionamos aquí arriba, seleccionamos SWEM, que es un método de solución explícito y se basa en una forma más conservadora de la ecuación del momentum. Con esta metodología, el solucionador requiere que se seleccionen pasos de tiempo para garantizar que el número de current sea inferior a 1. Ahora, no siempre tiene que ser así, pero es lo recomendable. Y también podríamos definir el paso de tiempo basado en una serie de tiempo, en una serie de tiempo que en últimas pues va a depender de los datos hidráulicos de entrada. No sé, por ejemplo, en función de los hidrogramas, pues podemos definir pasos de tiempo específicos o una serie. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos como estamos utilizando la onda difusiva, vamos a dejar un valor del número de corriente entre 2 y 5. ¿Cómo más podemos saber si estamos modelando algún canal que estemos diseñando, un canal, por ejemplo, un canal artificial para algún proyecto en particular o un canal artificial dentro de un cauce natural o un realineamiento, etcétera? Pues ese canal tiene un diseño y ese diseño tiene por lo general una velocidad media. Podemos utilizar esa velocidad media o esa velocidad de diseño de referencia para conocer las condiciones o los valores de current para un paso de tiempo determinado y ajustado de acuerdo a las ecuaciones que estemos utilizando para resolver el sistema bidimensional. Bueno, una vez hayamos configurado las opciones bidimensionales, el paso del tiempo fijo o ajustado, vamos a darle aquí OK y finalmente podemos ejecutar la modelación en Compute. Esperamos que inicie la simulación. El tiempo de simulación pues va a depender de los métodos iterativos o directos que utilicemos, de las ecuaciones que estemos resolviendo, del tamaño de la malla, de la cantidad de celdas, etcétera. Aquí entonces ya terminó la simulación. Podemos cerrar y vamos a guardar los cambios. Esto es todo por esta actividad. En la siguiente actividad vamos a revisar y a visualizar los resultados de nuestra modelación bidimensional. Adiós.